Mi nombre es Urizaday Olivares Rodríguez. Mi boleta es 2019-321-413. Formo parte del equipo 14. Mi nombre es Andrea Ilancuet Vázquez Ríos. Hola, soy Luis Enrique Lozano del equipo 14. Mi número de boleta es 2016-321224. Somos el equipo 14 y vamos a hablar sobre la interpolación del polinomio de Lagrange y polinomio de Newton. El equipo 14 está compuesto por Sorizaday Olivares Rodríguez, Andrea Ilancuetl Vázquez Ríos y un servidor Luis Enrique Lozano Martínez. El primer tema que vamos a abarcar va a ser el polinomio de Lagrange. Y este polinomio nos va a ayudar a conocer valga la redundancia, un polinomio con el cual nosotros al desarrollar varias operaciones vamos a encontrarlo para que en cualquier punto que nosotros queramos de de un problema o de un tema afín, pues podremos encontrar el valor deseado. Este polinomio de Lagrange nos indica que vamos a tener un grado que está dado por n y la ecuación para obtener el polinomio es Pn de x es igual a la sumatoria de la multiplicación de Li de x por f de xy. Ok, para obtener este valor de Li de x, nosotros tendremos que hacer una operación encontrado, o bueno, situado en los puntos que nosotros queremos obtener ese valor, que va a ser x menos xj sobre xy menos xj. Y va a tener el valor de n menos 1 y j también va a tener este mismo valor, pero hay una restricción que indica que y debe de ser diferente de j, porque como en esta parte del denominador se están restando, pues si es un número idéntico, se va a hacer cero. Por ejemplo, 3 menos 3, 2 menos 2, 1 menos 1, 5 menos 5, se hace cero y pues al tener ese cero aquí, esta operación, o bueno, va a ser una indeterminación. Entonces, esto debe de ser siempre x y diferente de j para que aquí no caigamos en ese caso. Ya una vez que se obtuvieron estos valores de x y, pues se va a multiplicar por f de x, que esto es nuestros valores dependientes, o en este caso pues sería y, ¿no? Y esos valores son los que nosotros vamos a tener como datos en en un problema, y solamente tenemos que identificar bien quiénes van a obtener los valores, o bueno, cuál corresponde a cada uno, si es de x o es de y. Pasando al polinomio de Newton, bueno, antes de continuar, la forma para comprobar que este polinomio que se encontró es el adecuado, pues es por medio de una gráfica que más adelante en Newton lo demuestro en esta parte. Y esta forma está pues que vamos a tener que evaluar los puntos obtenidos aquí en f de x0 y por ejemplo en L0 de x. Podemos graficar esos valores con respecto a los valores iniciales que nos están dando los puntos. Si coinciden esos puntos o coordenadas que se nos dieron, cuando x, por ejemplo, vale 1 y f de x vale 4, si ese es un punto o una coordenada inicial que se nos dio en el problema, pues significa que el polinomio es correcto. Bien, entonces para pasar al polinomio de Newton, el polinomio de Newton también va a tener un grado y esto se ocupa únicamente para diferencias divididas porque también hay diferencias finitas que más adelante lo voy a explicar.
va a tener igual un grado y la ecuación para este polinomio va a ser Pn de x igual a A0 más A1 por x menos x0 más A2 por x menos x0 por x menos x1 y así sucesivamente hasta tener la forma de más AN por x menos x0 por x menos x1 por x menos x2 o hasta x menos x a la n. Aquí en este polinomio de Newton, el contador de x, bueno, aquí no se va a tener una i como en Lagrange, aquí nada más se va a tener j que va a ser igual a n menos 1. Por ejemplo, aquí si el grado del polinomio fuera 4, n igual a 4, el contador j va a ser 4 menos 1, 3. Entonces, 3 va a ser el valor que va a tener j. Y j nos va a determinar los valores para obtener las diferencias divididas. Entonces aquí nos dice la teoría que con la ayuda de una tabla se van a ordenar los valores de arriba hacia abajo y se va a utilizar como valor inmediato el que le corresponde a esa fila, restando el de la fila de abajo. Y los valores que se van a obtener en esta columna van a ser los valores de A, que son estos que están aquí como variables. En esa misma tabla que se habló en la diapositiva anterior, es esta que está aquí. En la primera celda se refiere a esta. Y para obtener los valores que le siguen, o los restantes, se ordenan los valores de abajo hacia arriba, como se observa en este ejemplo. Que, por ejemplo, aquí para obtener este valor, lo que se hizo fue esta operación. F de x0, x1. Aquí x0 pues vale 3 en esta celda. Y x1 vale menos 1 y x2 vale 2. Por ejemplo, este es de grado 3 porque se hizo 3 menos 1, 2. Entonces aquí el contador j quedó de 0, 1 y 2 va desde 0 a 2. Entonces, para obtener este valor, pues lo que se hace es dejar esta fila sola porque este valor no se puede restar con el de arriba, ¿verdad? Entonces se debe de tomar el segundo, bueno, en este caso es este de xj. Se debe de tomar el segundo para restarle el primero sobre x1 menos x0. Que es esta y de arriba en el numerador va a quedar esta. Entonces así es como se obtuvo este valor. Y en este de acá, por ejemplo, se van a obtener los valores pero de la celda inmediata de un lado, de la izquierda. Entonces, para este valor se obtuvo el de esta. Y tomando en cuenta los valores de xj desde 0, 1, 2 y 3, porque ya está hasta abajo. Entonces, con estos datos, se va a conocer el valor de A0, A1, A2, de los que se tengan dependiendo del grado. Y así va a dar forma para que se pueda obtener el polinomio. Entonces, dependiendo del grado que se desea obtener, va a ser el que va a determinar el número de datos introducidos en la ecuación hasta que xn x sea n-2. Esa x se refiere a esta x. Entonces aquí, por ejemplo, xn se le resta 2 y si el grado de este era 3, 3 menos 2 es 1. Entonces, por ejemplo, en esta quedó hasta 1, hasta x1. Entonces este, por ejemplo, va a quedar hasta ese problema que está en esta tabla, que es el problema 1 del polinomio de Newton en el programa de Excel. En ese va a ser hasta este lado, hasta este punto de la ecuación del polinomio, porque va a ser hasta x1 y hasta ahí se termina porque es x subíndice n menos 2. 3 menos 2 es 1, entonces va a llegar hasta aquí. Si fuera 2 el grado y que aquí fuera x subíndice n menos 2, 2 menos 2, 0. Entonces termina hasta aquí, hasta este punto. Y esta tabla nada más es necesario obtener hasta este punto de aquí.
Ya una vez que se realizó eso, pues ahora sí viene la comprobación, que es desarrollar la fórmula. Y en el problema que está en el programa, como se obtuvo una de segundo grado, pues va a ser esta parábola, ¿no? Que se tiene aquí. Y aquí pues se demostró en el programa que fue correcto el polinomio que se obtuvo, puesto que los valores de x contra p de x fueron, bueno, este p de x pues obviamente es la evaluación de las x en el polinomio. Entonces, al desarrollar esas operaciones, pues se obtuvieron los valores que realmente sería de una coordenada x como y, ¿no? Esos valores x vale 2, y vale 1, por ejemplo, ¿no? Entonces así fue como se demostró. Y ahora para pasar al otro punto del polinomio de Newton, que es diferencia finita, en esta diferencia finita nos van a dar una función tabular con unos valores de variable independiente y dependiente, x y y respectivamente. Y aquí no va a haber ningún grado, ni va a haber i, no va a haber j. En este caso va a haber un espaciamiento que está denotado como h, y h se va a obtener restando los valores de x1 menos x0 o x2 menos x1 o x3 menos x2, así hasta que esta h sea constante. Una vez que esta h sea constante, se va a pasar para determinar las diferencias finitas. Estas diferencias va a ser, como esa diferencia va a ser una delta 1 de y1 de delta 2 de y1 y delta 3 de y1. Y en esta delta 1 los valores que vamos a obtener va a ser de a, en la siguiente delta van a ser b y en la última van a ser c. En este caso vamos a obtener una tabla similar a la que se obtuvo con diferencias divididas, solo que pues aquí la diferencia está en que los valores de A, pues bueno, estos valores obtenidos también se van a agregar a las tablas, o bueno, mejor dicho, a la tabla, y se va a hacer bueno, eso ya viene más adelante. Entonces, esto de A0 se va a obtener como Y1 menos Y0, y luego Y2 menos Y1, Y3 menos Y2, así hasta el número de variables que tengamos. Para la delta 2 y1 va a ser b0, b1, b2, b3, b4 hasta bn. Y va a ser los valores obtenidos de la columna anterior, que van a ser de a1 menos a0, a2 menos a1, a3 menos a2, respectivamente con b0, b1 y b2. Y para la última delta van a ser c, c0, c1, c2, c3, cn. Y van a ser los valores de la columna anterior, que van a ser los de b. Y ahí, igualmente es por diferencia, B1 menos B0, B2 menos B1, bueno aquí era B1, y así hasta que sea Bn menos 1. Y la ecuación para obtener el polinomio de Newton en diferencia finita va a ser Y1, va a ser igual a Y0 más K por delta de Y0 más el cociente, mejor dicho, de k por k menos 1 sobre 2 factorial por delta 2 de y0, más el cociente de k por k menos 1 por k menos 2 sobre 3 factorial por la delta 3 de y0, y así sucesivamente hasta el número de diferencias que se tengan. La obtención de k va a ser xk, que esta x es el valor que nos van a dar en el problema a obtener, o bueno, va a ser como si fuera el pivote, por así decirlo, xk menos x0, que eso va a ser dato sobre h, que es el espaciamiento, que va a ser un número eh, constante.
Ok, para determinar entre qué valores y qué valores vamos a estar trabajando, aquí vamos a utilizar esta tabla que ocupamos para diferencias divididas, que es la que nos va a ayudar para la elaboración de esta tabla y la obtención de estos valores de y0, x0 y esos valores, por ejemplo, si aquí pidieran un valor, este es x y este es y. Si aquí pidieran un valor entre -1 y 3, por ejemplo que x fuera 0.5, pues ese valor de 0.5 está entre estos dos, entre -1 y 3. Entonces nosotros aquí vamos a tomar una línea o vamos a tomar una escalera, que es como en este caso de diferencia dividida, y vamos a obtener este valor. Por ejemplo, aquí va a ser una coincidencia que sea x0, ¿no? Pero y y0 en este problema, pero en algunos otros problemas puede ser nuestra x4, y4, y ese valor que está aquí como base de nuestra escalera va a ser x0 y y0, independientemente de que en la tabla tenga el valor de x4 y y4. Y esos valores son los que se van a utilizar de x0 y y0 para ocupar en esta, para determinar la k, y y0 que va a ser este. Posteriormente se va a continuar la escalera o los escalones hacia abajo. Y en esta tabla nosotros vamos a tener estos otros valores obtenidos. Aquí va a ser A0, A1, A2, A3, bla, bla, bla. Hasta tener, bueno, y aquí pues van a ser unos valores numéricos, ¿no? Y por ejemplo, si el valor de X que estuviera acá en esta tabla, si X y Y estuvieran acá como 0.5, se desea, entonces vamos a seguir la línea así y vamos a tomar este valor de A0 y luego bajamos y va a ser este valor de B1 y luego bajamos y va a ser este valor de C2. Entonces así es como nosotros vamos a bueno, obviamente aquí para la tabla como es, se va a hacer igual que en esta otra, se van a ir dejando espacios. En este caso, como son tres diferencias finitas, va a haber otra columna acá y va a ser pues obviamente A0 con B0 y C0, o A1 con B1, C1, o A2, C2, B2, C2. Eso es por el razonamiento de que se deja un espacio o para A, dos espacios para B y tres espacios para C, lo que nos va a determinar pues que van a ser A0, B0, C0 o A3, B3, C3, dependiendo de los valores que se tengan. Y con esos valores pues vamos a tener nuestros datos para poderlos ingresar al polinomio de Newton en diferencia finita. Y con esta K obtenida nos debe de dar aquí en Y1, nos debe de dar el valor que deseamos obtener cuando X toma un valor ya dado. Y así es como se realizan estas interpolaciones por polinomio de Lagrange y de Newton. En este video vamos a explicar la interpolación con el polinomio de Lagrange. Tenemos un problema en el cual nos están pidiendo calcular la presión correspondiente a una temperatura de 97 grados y nos dan una tabla de datos de presión y temperatura del metanol, diciéndonos que son 6 puntos y tomando a X como la temperatura y a f de X como la presión de vapor. Entonces, tomando en cuenta que este es un polinomio o una interpolación de segundo grado, debemos de tener en cuenta que la I y la J, las cuales
intervienen para el cálculo de L0 de X o L1 de X o L2 de X, dependiendo del grado que tenga este polinomio, pues este valor de I y J va a ser n-1, n es el grado, entonces en este caso si es de grado 2 va a ser n-1, pues va a ser 1, pero bien podemos cambiarlo a grado 3, quedando 3 menos 1, pues 2, y así el valor de I va a llegar hasta 2, tomando también en cuenta el 0. Entonces estos valores para I y J van a ser 0, 1 y 2. Algo muy importante y de hecho es una restricción que se tiene para este procedimiento es que I debe de ser diferente de J porque en el denominador para calcular el valor, si ponemos el mismo valor de I y de J va a ser una indeterminación puesto que en el denominador va a ser 0. Entonces bien, pues vamos a continuar tabulando los valores de x0, x1, x2, f de x0, f de x1 y f de x2 y nuestro valor de x que nos está dando el problema que es de 97 grados Celsius. En esta ecuación lo que nos dice es que como la variable o bueno la y en este problema van a ser las presiones puesto que nos están dando un valor ya de temperatura, la presión va a ser nuestra f de x. Entonces aquí para el cálculo vamos a tener una sumatoria, que es el cálculo que se realiza o el que en el que intervienen las xy y xj. Entonces en este valor o de esta forma nosotros tenemos que L de x va a ser x menos xj sobre xy menos xj. Pero en nuestros puntos que tenemos en la tabla de presiones de vapor del metanol, tenemos que nuestro punto 0, 1 y 2, que son los valores que que obtuvimos en I y J, pues vamos a tener como X a la temperatura y todo va a girar en función a esto, puesto que va a quedar X menos X1 por X menos X2 sobre X0 menos X1 por X0 menos X2. Esto es con respecto a f de x0. Con respecto de f de x1, vamos a tomar como pivote, podríamos llamarlo así, a la x, que es el valor que nos dan. Y va a ser esa x con respecto, o bueno, la x que sigue después de la 0, que es la 1, esa x con respecto a las demás que no se han calculado, que en este caso para f de x1 es f de x0 y x2, puesto que por la restricción dice que no puede ser igual x1 menos x1, o en este caso xy menos xj con el mismo valor de y. Entonces por eso es que cambia de x1 menos x0 y x1 menos x2. Para f de x2 es x contra lo que ya queda, o sea, bueno, x2 contra lo que queda, pues es x0 y x1. Entonces en el primer binomio se tiene x menos x0 y x2 sobre menos x0. Y en el otro binomio se tiene x menos x1 sobre x2 menos x1. Entonces ya para darle valor a toda esta ecuación, se va a tener lo siguiente. Entonces para este primer término vamos a tener f de x0 que va a ser 1837 por un cociente de las x menos x1 x menos x1 por
x menos x2 sobre x0 menos x1 sobre x0 menos x2 más f de x1 x menos x0 por x menos x2 x1 menos x0 por x1 menos x2 para f de x2 va a ser x menos x0 por x menos x1 sobre x2 menos x0 x2 menos x1. Anteriormente había dado un valor muy grande, había salido 11 veces casi lo que este valor, que es el valor correspondiente a la presión de vapor del metanol a 97 grados Celsius, que es de 2359. Bueno, pues este error se debe a que, pues en la fórmula o en la ecuación, no puse bien los paréntesis, pero ya corregido, pues da el valor que le corresponde a 97 grados Celsius. A 97 grados Celsius. Y así es como se hace este tipo de problema. Bueno, pues en este problema nos están pidiendo calcular el valor de x cuando y equivale a 2, es decir, cuando el péndulo tiene una amplitud de 2 centímetros y lo que se quiere saber es en qué tiempo transcurre esa acción. Entonces en estos datos nosotros vamos a tener como x 0, 1 y 2, 2.5, 5, 7.5 y a y 4.97, 2.47 y 1.22. Bueno, pues aquí se hace algo
algo similar al ejercicio de arriba, que fue el problema 1. Bueno, y pues ahora ajustando los datos a este problema, estos los valores que nos están pidiendo que evaluemos en los puntos 1, 2 y 3 son estos de aquí. Bueno, pues aquí se puede ver mejor en la tabla. Son respectivamente a los x y y. Entonces la misma ecuación que se ocupó arriba, en el problema anterior, la vamos a ocupar aquí. Y la fórmula tiene la misma estructura, puesto que todo esto va en función de las xy y xj, que pues va a tener la misma estructura, nada más que por ejemplo aquí, si cambia el grado, pues aquí se tendría en esta ecuación. En esta ecuación aquí se tendría otro binomio que multiplicaría la x3 y así sucesivamente, haciendo la exclusividad de que obviamente aquí no puede haber x0, ni aquí x1, ni aquí x2, y el siguiente sería fx3, y pues todo va a girar en función a x3. Pero en esta, la ecuación que tenemos va a ser la siguiente: x menos x1, esta va a ser x, bueno, en este caso es y, por lo que nos denota el problema. Va a ser y menos x1 por x y así sucesivamente, pues se va a ir reacomodando a estos valores para poder encontrar el valor. El valor que se obtuvo fue de 5.62. En la ecuación anterior que estaba se mostraba un error del valor, puesto que tenía todavía los datos de la corrida del problema 1. Pero ahorita ya reacomodando todos estos valores que son en función a estos nada más, tomando en cuenta esta ecuación del polinomio, pues se llega al valor que cuando y, que es esto, correspondiente a la oscilación del péndulo, esté en 2, o sea, entre estos dos valores, aquí va a ser de 5.62, que es el valor obtenido acá, en esta celda. Entonces, pues ahí podemos mostrar u observar que entre estos dos valores está el 2 y entre 5 y 7.5 está 5.62. Y es así como se realizan el método de interpolación por el polinomio de Lagrange. Bien, ahora en este método que es interpolación con polinomio de Newton, vamos a tener esta ecuación que nos va a denotar la forma o el procedimiento de llegar al polinomio, que es A0 más A1 por x menos x0 más A2 por x menos x0 por x menos x1, así hasta llegar a n por x menos x0 o a x menos xn. Entonces en este problema dicen que utilicemos la interpolación de Newton para obtener un polinomio que aproxime los puntos siguientes y comprobar por medio de gráfica.
Bien, pues nuestros puntos, los que nos dan problemas son estos tres, que son unas coordenadas de la forma x, y. Y para continuar con el desarrollo de este método, nosotros tenemos que utilizar una tabla que nos va a ser muy útil para poder llegar al polinomio de Newton de una forma muy sencilla, anotando aquí todos los datos. Entonces aquí vamos a tener el contador J, aquí vamos a tener a X y aquí a f de X. Y como todo está en función de que nosotros vamos a tener igual un grado, que en este caso va a ser el grado que nos indica son 3, y para obtener el contador de J va a ser con esta forma de J es igual a n menos 1, pues nos queda 3 menos 1, 2, y J va a ir de nuestros valores 0, 1 y 2, o sea desde 0 a 2, para que nosotros podamos desarrollar o bueno completar bien esta tabla que está aquí. Esta X va a ser XJ y esta f de X va a ser f de XJ, ¿no? Que es el contador realmente que nos pone. Entonces aquí va a ir 0, 1 y 2. Y en las X pues vamos a tener nuestros valores de X como viene aquí en la forma de la coordenada X, Y. Todos los primeros valores que estén en el paréntesis. En este caso sería 3, menos 1 y 2. Entonces 3, menos 1, 2. Y en f de X, que sería Y, o sea, Y es igual a f de X. Aquí también vamos a tener 1, menos 5 y 4. Para continuar con esta tabla, nosotros necesitamos realizar este método por diferencias divididas. Y esto de diferencias divididas nos va a dar pauta o bueno, nos va a determinar nuestro valor de A0, A1 y A2, que son los coeficientes que vamos a tener nosotros aquí en la ecuación para poder determinar el polinomio de Newton. Entonces, aquí como es en diferencias divididas, nuestra diferencia dividida va a empezar a partir de estas columnas, de aquí para acá, todo esto. Y lo que se tiene que hacer aquí, pues todo esto empieza desde arriba hacia abajo, con estas dos columnas. Entonces aquí se va a dejar la primera vacía y se va a empezar en esta columna. Entonces, para esta celda, nosotros vamos a ocupar los primeros valores desde 0 hacia abajo. Y vamos a terminar en esta. Entonces nada más van a ser estos dos valores los que se van a ocupar. Entonces va a ser f de x0, x1. Y para la de abajo, pues en vez de ir en esta, se va a ocupar el de, o sea, uno anterior y el de la fila que le toca. O sea, bueno, la que se está realizando. Va a ser f de x1, x2. Y para esta, bueno, para la siguiente columna, esto va a estar vacía. Y en la siguiente columna se van a dejar estas dos vacías. Y se va a determinar, bueno, se va a poner la función en esta celda ocupando estos tres valores, porque aquí viene, pues, esta en la última, tiene que ocupar estos tres.
Entonces va a ser f de x0, x1, x2. Por ejemplo, si aquí el grado fuera n igual a 6, pues j va a ser igual a 5. Y aquí habría otras dos columnas. Y en esta columna, y también habría tres filas más, obviamente, ¿no? Entonces ahí, pues sería hasta acá. O sea, nos ocuparía la tabla, los valores hasta acá, en los que pues aquí se va a continuar con esto y hasta que termine. Y luego en esta otra va a empezar aquí. Y no, va a empezar aquí y se va a ir hacia acá abajo y la otra hacia acá. Pero pues en este problema, como nada más es de 3, estos van a ser nuestros valores para determinar A0, A1 y A2. Ok, ahora para determinar estos tres valores, nosotros vamos a ocuparlo, o bueno, vamos a obtenerlo, a tomar los valores de esta tabla, pero ahora de abajo hacia arriba. La vez pasada, para determinar estos, se hicieron de arriba hacia abajo, pero ahora va a ser al revés. Y va a ser con f de x, ya no con x. Entonces, para f de x0, x1, va a ser igual a f de x1 menos f de x0 sobre el primer valor menos el último valor menos el primero, que va a ser x1 menos x0. Igual aquí se ve que pues es de abajo hacia arriba también, ¿no? Entonces x1 menos x0. Para el segundo, va a ser f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Y para el último va a cambiar el orden, puesto que en estos primeros, f de x0, x1 y x1, x2, pues se sacó de la columna inmediata de la izquierda. Y en esta celda, ese valor se va a obtener igual con el de la inmediata, de la izquierda. Igual, de abajo hacia arriba. Entonces aquí lo que se va a tener es f de x1, x2 menos f de x0, x1 sobre el último valor de x, que va a ser x2, menos el primero, que es x0. Entonces, bueno, pues para obtener estos valores tenemos que, para obtener el último, obviamente tenemos que tener estos primeros dos, ¿no? Entonces, para f de x0, x1 va a ser f de x1 menos x0. Entonces va a ser 5 menos 1 sobre x1 menos x0. Y nos da como valor 1.5.
Para el segundo va a ser f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Ahí tenemos como valor 3. Y para f de x0, x1, x2, vamos a obtener que va a ser f de x1, x2 menos x0, x1 sobre x2 menos x0, que va a ser x2 menos x0. Ya obtenemos los tres valores. Entonces de esta forma es como se realiza por diferencias divididas. Entonces, ya que obtuvimos estos tres valores, que son estos, aquí en esta que es f de x0, x1, va a ir este valor. La de abajo pues va a ser igual a esta. Y esta igual a esta. Ok, entonces nuestro procedimiento o nuestra forma para sacar A0, A1 y A2 por diferencias divididas va a empezar a partir de la columna de donde está la función, que es esta. Y aquí nosotros vamos a tener como en matrices que se sacaba la diagonal dominante. En este caso también va a ser así, que van a ser estas tres, y estas tres celdas nos van a dar el valor de A0, A1 y A2 respectivamente. Este va a ser A0, A1 y A2. Entonces aquí va a ir este valor, aquí 1.5 y menos 1.5. Entonces aquí la ecuación o la fórmula que vamos a encontrar el polinomio, la que nos queda es A0 más A1 por X menos X0 más A2 por X menos X0 por X menos X1. Y hasta aquí que termina. ¿Por qué termina hasta aquí? Porque en la fórmula, en la ecuación aquí dice que va a terminar hasta que n sea, bueno, xn menos 2. Entonces en este caso, como n es igual a 3, y va a terminar en xn igual a 3 menos 2, pues esto es igual a 1. Entonces esto va a terminar a x1. Entonces por eso termina hasta aquí, hasta x1. Entonces esto va a estar denotado por A subíndice 0, que va a ser 1, más A1, que vale 1.5, que multiplica x menos x0, va a ser x menos x0 vale 3, más A2, que vale menos 1.5, que multiplica a x menos x0, que es x menos 3, y este a su vez multiplica a x menos x1, a x menos x1 tiene el valor de menos 1.
Entonces así es como nos va a quedar nuestro polinomio. Y lo que sigue pues es hacer el desarrollo de las multiplicaciones. En este caso sería 1 más 1.5 por x va a ser 1.5 de x, más por menos, menos 1.5 por 3 va a ser 4.5 menos 4.5 más, bueno, aquí pues tenemos este binomio de x menos 3 por x menos menos 1 y vamos a desarrollar eso para dejar al A2 sin modificar. Entonces vamos a tener x por x, x cuadrada. Y pues este menos y menos pues se hace más. Entonces aquí es más 1. Y en el polinomio es más x, x cuadrada más x menos 3x menos 3. Aquí siguiendo las operaciones, pues aquí va a ser 1 más 1.5 de x menos 4.5. Y ahora sí aquí pues vamos a hacer la multiplicación. Y nos va a quedar más por menos, menos 1.5 por x cuadrada. Entonces es menos 1.5 de x cuadrada menos por más menos 1.5 de x más 4.5 de x más 4.5. Entonces aquí pues de este lado podemos simplificar las x. Bueno, aquí no es más 1.5, es menos 1.5. Eso está bien el signo. Menos 1.5 de x más 4.5 de x más 4.5. Sí, así es. Entonces este 4.5 menos 1.5 son 3. Más 1.5 queda 4.5. O bien pues se puede eliminar, ¿no? Entonces queda 4.5 de x menos 1.5 de x cuadrada más 1. Porque más 4.5 menos 4.5 pues se va. Entonces este es nuestro polinomio de Newton.
Aquí pues la x cuadrada va primero, pero el programa Excel no me deja ponerlo primero, entonces pues así es como queda. Pues ya que obtuvimos nuestro polinomio, que es este, pues debemos de comprobarlo graficando, y pues aquí como es de segundo grado, pues tenemos que la gráfica, o se puede decir que la gráfica que nos va a resultar va a ser una parábola, puesto que es de segundo grado, ¿no? Porque aquí es n igual a 3 menos cn menos 1 es 2. Y por eso se tiene aquí. Si fuera una de cuarto grado, por ejemplo, quedaría de un polinomio cúbico. Pero bueno, este es el que nos resultó. Y para los valores que vamos a tomar de x y de p de x, pues de x van a ser los valores que tenemos aquí. Aquí como el menor es menos 1, pues vamos a tomar desde menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y en p de x pues vamos a evaluarlo en nuestro polinomio obtenido para ver qué valor es el que nos da cuando x vale menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces cuando x es igual a menos 2, pues vamos a tener aquí en nuestra ecuación que es menos 1.5 a 4.5 por este valor. Menos 1.5 por x cuadrada menos 1.5 por este valor elevado al cuadrado más 1. Y el valor de p de x da de menos 14. Y así sucesivamente hasta estos valores. Sí, aquí se observa pues que ahora está tomando el valor de x menos 1, que es la celda B36, multiplicando a 4.5 menos 1.5 y ya. Y pues así sucesivamente con los demás valores. Bueno, pues para comprobar que realmente está bien el polinomio o es correcto lo que se obtuvo, pues vamos a graficarlo como lo pide el programa, comprobar con gráfica. Para esto vamos a seleccionar estos datos y pues como ya había dicho, lo que se espera con esta gráfica es tener unos valores de una gráfica esperada de una parábola, ¿no? Bueno, aquí pues tendríamos que alargar estos valores, que a lo mejor arrastrarlo hasta el 6 o el 5, no sé, para que pues de este lado pueda cruzar el eje de las X. A ver, vamos a
Ahora vamos a hacerlo con 5. Ahí están ya los nuevos valores en el punto de x cuando equivale a 4 y 5. P de x vale menos 5 y menos 14. Como se tiene aquí en este punto. Entonces aquí pues lo que se espera con estos 4 valores es que la gráfica ya tenga la tendencia a decrecer y pues se iguale a lo mejor este punto que está aquí, que es lo más, bueno, pues lo que yo veo en este caso. Entonces, ahí está. Entonces, pues sí, se tuvo un valor, o bueno, un valor, una gráfica, parabólica, y para determinar que el polinomio está bien, pues aquí tenemos los valores y los vamos a comparar con estos puntos que fueron los que nos dio el problema. Cuando x vale 3, y, o bueno, p de x vale 1, o f de x o y vale 1, aquí está, 3,1. Cuando x vale menos 1, y vale menos 5, está bien. Y cuando x vale 2, y vale 4, 2,4, ahí está. Entonces, pues de esta manera es como se comprueba que el polinomio de Newton obtenido en este problema, pues está correcto. En este segundo problema de interpolación de Newton nos pide que calculemos la concentración del compuesto C8 cuando el tiempo es igual a 0.22 usando el polinomio de Newton. Bueno, nos dice que en una reacción química la concentración del producto C8 cambia con el tiempo como se indica en esta tabla. Bien, entonces lo que nos dice la teoría es que nosotros vamos a tener un espaciamiento que va a ser h. Y h va a estar... h va a ser igual a x0 a x1 menos x0. O bien a x2 menos x1. O a x3 menos x2. Y todas estas todo este comportamiento del espaciamiento debe determinar constante. Entonces pues vamos a hacer el desarrollo con respecto al tiempo, porque pues es el valor de nuestra x, ya que nos estén indicando que está en función del tiempo. Esa va a ser nuestra variable independiente. Entonces h va a ser igual a x1 ser igual a x1 menos x0. El segundo intervalo va a ser x2 menos x1. El tercer intervalo va a ser igual a x3 menos x2, y pues observamos que efectivamente es constante. Entonces, una vez que tengamos esto, podemos continuar para hacerlo por diferencias finitas.
Y para obtener nuestros valores de A0, B0 y C0 tenemos que hacer esta tabla para determinar el valor de A0, que va a ser de Y1 menos Y0. Entonces Y1, pues aquí está el punto 0, 1, 2, 3, 4, 5. De Y1, 0.3 menos Y0 menos 0, se queda como 0.3. A1 es igual a Y2 menos Y1 de 0.25. A2 es igual a 0.8 menos 0.55. 0.25. Y de el que sigue, pues se mantiene el mismo comportamiento. Y pues, bueno, aquí es A4. Y se me estaba pasando que, pues esto empieza desde aquí. Sí, porque se va a dejar un espacio. En la que sigue se van a dejar dos espacios. Y para delta 2y0 va a ser B0 igual a A1 menos A0. Entonces aquí va a ir B0 es igual a A1, que es este, menos A0. Entonces esto es B0 igual de 0.05. B1 va a ser igual a A2 menos A1 es 0. B2 es igual a A3 menos A2, 0.05. Y B3 es igual a A4 menos A3. De menos 0.25. Para delta 3 de Y0 se van a dejar ahora tres espacios y va a empezar desde aquí, C0 con B1 menos B0, se queda como menos 0.05. Ahora C1 es igual a B2 menos B1, se queda como 0.05. Y C2 es igual a B3 menos B2. Que esto es igual a menos 0.3. Para obtener nuestros valores a utilizar en el polinomio de Newton, pues tenemos que fijar en qué punto nos están pidiendo el valor, que en este caso es t igual a 0.22. Entonces esos se encuentran entre estos dos valores. ¿Sí? Entonces vamos a darle al inmediato de arriba, que sería 0.2. Y aquí vamos a tener una línea imaginaria hasta el 3.
y ahí nos vamos a seguir hacia abajo. Ya una vez que tenemos nuestros valores, que es de x0 igual a 0.2, y0 igual a 0.3, delta y0 0.25, delta 2 de y0 0 y delta 3 de y0 0.05. Ya vamos a poder ocupar la ecuación del polinomio de Newton y el único valor que nos va a faltar por conocer va a ser k. Ok, entonces k va a ser igual a xk, que es nuestro valor que nos están dando aquí, que es nuestra x de 0.22. Menos x0 menos x0 sobre h, que h nos queda una constante de 0.2. Entonces nuestro valor de k va a ser igual a 0.1. Entonces para obtener el valor que nos están pidiendo, pues tenemos que introducir una ecuación que va a ser y0 más k por delta 1 de y0 más, abro paréntesis, por delta 2, y aquí voy a tener acá, que a su vez me va a multiplicar acá menos 1 sobre 2 factorial por delta 2 de y0 más el delta 3 aquí abajo va el factorial de 3 y arriba multiplico acá por k menos 1, k menos 2, y nuestro valor nos queda de 0.3264. Ok, entonces se puede apreciar aquí que para la x igual a 0.22, que sería entre este y estos dos valores, nos va a quedar un valor entre el 0.3 y el 0.55 de 0.326425. Y pues sí, aquí se ve que la x siendo mayor a 0.22, lleva a ser mayor también a 0.3, que es 0.3264. Ya para finalizar, vamos a poner aquí que cuando x es igual a 0.22, cuando x es igual a 0.22 y es igual a 0.326425, y esta va a ser nuestro intervalo.
y nuestra respuesta. Y es así como finalizo con la explicación de estos dos temas, que es interpolación con el polinomio de Lagrange y con el polinomio de Newton.